expresar el número de otra manera. Bien, de otra manera, pero no de cualquier manera, de una en particular. ¿Cómo? Haciendo De una multiplicación de números chiquitos. Bien, y bueno, lo voy a anotar la definición por las dudas, porque en polinomios va a pasar exactamente lo mismo. La definición de factorizar es expresar en forma de producto o multiplicación, como dijeron ustedes. Bien, entonces ustedes en primaria están al tanto que factorizaban números. Eso se lo acuerdan, ¿no? Me imagino que factorizar números sí. Sí, sí. Sí. Bueno, por ejemplo, díganme un ejemplo. 10. ¿Dónde está la factorización? 15 10. es 5 por 3. 2 por 5. 10 Bien. es 5 por 2. 10, 2 por 5. Entonces esta expresión está factorizada. ¿Por qué? Y bueno, porque la operación principal es la de la multiplicación. ¿Cuál otra me dijeron? 10. ¿Qué pasa si hago así? No, me dijeron 15, ¿no? ¿Qué pasa si escribo esto? ¿Es cierto esa expresión, esa igualdad? Sí. Es cierto, Sí, pero no es no. factorización. Eso no es factorización. Bien, es cierto, por eso como me dijeron es expresar lo mismo de otra forma. Ok, pero no de cualquier forma. En este caso yo lo expresé. 2 por 5 más 5. Para decirme de nuevo porque justo me pasó un auto por la ventana. ¿Qué pasó? 2 por 5 más 5. ¿Es factorizado o no es factorizado? 2 por 5, 10, ¿no? Lo mismo para el 15, ¿no? 2 por 5, hasta ahí hay como una especie de factorización, pero después le agregás 5, no está factorizada, porque la operación, o sea, vos dividís en términos y la operación principal está en la suma. Está bien, el ejemplo muy bueno. ¿No sería 3 por 5 para que sea factorizado? Para que sea factorizada, podría ser 3 por 5, ahí está. Bien. O 16 sería 2 a la cuarta, ¿o no? 16 puede ser 4 por 4, 2 a la cuarta, 8 por 2. Bien, hay varias factorizaciones posibles, ¿no? Bien, Sí. vamos a escribir, por ejemplo, esos ejemplos. Yo puedo escribir el 16 como 8 por 2 y sí está factorizada. Pero factorizar no es hacerlo con los números más chiquitos. Bien, a eso voy ahora. Después le puedo escribir como 2 a la cuarta. Este también está factorizada. Pero hay una diferencia, que está factorizada en factores primos. Esa es la sutil diferencia. ¿Se acuerdan lo que son los números primos, no? Supongo. Sí, aquellos que solo se pueden dividir por ellos mismos y por uno. Bien, por ejemplo, estas dos expresiones y esta primera están factorizadas en factores primos. Son factorizaciones en factores primos. Ahora, hay algo muy interesante que va a pasar lo mismo que pasaba con los números, va a pasar con los polinomios. Nosotros claramente vamos a factorizar polinomios, ya no vamos a factorizar números, porque eso lo dejamos para la primaria. ¿Qué pasa si yo les digo que, por ejemplo, me den una factorización del número 12? ¿Alguien me puede dar una factorización del número 12 o una que se les 2 ocurra? por 6. 2 por 3 6. por 2 por 2. 2 por Bien. 3 por 3. No. Bueno, 4 por 3 está bien, las que fueron 2 por 2 6 por por 2. 3. Bien. Ahora les cambio la pregunta. Díganme una factorización del número 24 en factores primos. 24. 2. 2 a la no sé cuánto. 2 por 6 por 2. 2 por 3 por 2 por 2. No, números primos, dijo. Números primos. Este 6, ¿cómo 2 lo por tendría 3 que por 2 cambiar? por 2. 3 por 2. Ahí está. Fíjense, esta es la factorización del número 24 y la respuesta es única. Si yo te pido una factorización de un número, fíjense, ustedes me fueron dando diversas respuestas, todas correctas. Ahora, cuando yo cambio el enunciado y te digo factorizámelo en factores primos, la respuesta pasa a ser única. Entonces, ¿qué concluimos?
que va a pasar lo mismo en polinomio, por eso lo retomo desde los números, que la factorización en factores primos es única. Bueno, es muy fácil de ver por qué ocurre esto. Si uno empieza haciendo con una factorización, por ejemplo la que hicieron recién, 2 por 6 por 2, bueno, el 6 automáticamente te das cuenta que no es un número primo y lo cambias a 2 por 3. Si alguien empezó haciendo la factorización como 8 por 3, se da cuenta que el 8 no es primo, factoriza el 8. Y por ejemplo lo puede escribir como 4 por 2. Se da cuenta que 4 no es primo, lo escribe como 2 por 2. Todos los caminos conducen a esta única respuesta que hace que la factorización sea única. Por ejemplo, suponete que yo hice una división de polinomios. Ponele que como cociente me dio, no sé, pongo cualquier cosa. Ponele que el divisor era este. Pero ¿te acordás que el dividendo es cociente por divisor más resto? Ponele que el resto me dio 26. ¿Esta expresión está factorizada? No. Dividí polinomios, llegué a una expresión nueva, pero no es una expresión factorizada. ¿Excepto que qué? Que tenga mucha suerte y Que que el pase resto que... sea 0. Ahí está. Ahí está. Por ahí viene la mano de factorización. Cuando nosotros vamos a lograr factorizar polinomios, cuando encontremos un polinomio divisor que el resto nos dé 0. ¿Qué pasa si este 26 no estaría? ¿El polinomio está factorizado? Sí. Ahí está. Entonces, este sería ejemplo 1. Bueno, ejemplo 2, ¿qué pasa si divido dos polinomios? Ponele que de cociente me quedó esto, y de divisor tenía esta expresión, y el resto me dio 0. ¿Esta expresión quedó factorizada? Sí. Bien. Así nos damos cuenta si un polinomio está factorizado o no. Darse cuenta si está factorizado o no, lo ven que es muy sencillo, ¿no? Hago un ejemplo más, pero creo que se entendió la lógica. ¿Qué pasa si tengo este polinomio? X al cuadrado menos 1. ¿Está factorizado o no está factorizado? No. Creo que no. No, porque la operación principal, ¿cuál es? Porque es una resta. Es una multiplicación. recta, exactamente. Bien. Entonces, básicamente en esta parte era aprender cómo darnos cuenta si un polinomio está factorizado o no. Hasta acá alguna. Definir, así vieron como cuando vimos división que les definí que era el dividendo, que era el divisor, que es el cociente, que es el resto. Por las dudas de que yo lo use y no se lo acuerden, ¿se acuerdan la definición de lo que es un factor? No, la verdad que no. Porque lo voy a usar todo el tiempo. El factor es una expresión, vamos a escribirlo así. Sí, se llama factor a cada expresión que se multiplica. Entonces en la segunda sería los paréntesis. O sea, lo que está dentro Claro. del paréntesis. Claro, este sería un factor y este sería otro factor. ¿Lo ven? Ahí. Ok. Sí, entendí. O sea, los factores nada más están determinados o definidos cuando tenés una expresión factorizada. No copié. El que no copiaste, el ejemplo de ahora de factor. Acabas de borrar. Esto de los ejemplos de antes. Ese. Por ejemplo, bueno, mientras tanto vamos hablando. Si yo tengo la multiplicación de 5 por 7, ¿cuáles son los factores? ¿Cuántos factores hay primero? Hay Dos. dos factores y es 57. Bien, 5 y el 7. perfecto. Ahora si tengo 2 por 3 por 5, ¿cuántos factores hay? 3. 3 factores, ¿cuáles son? 2, Dos 3 y por 5. 2, 3 y 5. Perfecto, bien. Ya está, Profe, con eso me conformo. ¿te ¿Qué? puedo hacer una pregunta? Sí, Si vos pones x al cuadrado, habría dos factores en ese, porque es X por x al X. cuadrado por 1. Bueno, o También. X por X también sería X cuadrado, ¿está bien? Sí. También. Pero, ¿sería factorización en ese caso o no?
Sí, x al cuadrado es x por x, es una factorización, pero la operación principal es la multiplicación. Ok. Bien. Bueno, ahora la gran pregunta está en la siguiente parte. ¿Ya puedo borrar? Sí, yo creo que sí. Sí. Y Si nosotros habíamos visto que en números es posible varias factorizaciones, ¿no? Vimos que el 24, el 16, el 12, le puede hacer varias factorizaciones Si posibles. no es con primos. Si no es con números primos. Ahora, cuando es con números primos, la factorización es única. Tratemos de pensar qué va a pasar en polinomios. Yo tengo un polinomio. Tengo que expresar ese polinomio de forma equivalente, pero cambiando la expresión a forma de multiplicaciones, ¿no? ¿Va a haber más de una factorización posible? Esto de corazón, haciendo la Sí. analogía con los números. Exactamente, sí. A lo mismo que pasa con los números, pasa con los polinomios. Si entienden ese paralelo, no les va a ser difícil esto. Ahora, ¿qué pasa si yo les pido una factorización de polinomios en factores primos? ¿Qué les parece? ¿Va a ser única la factorización? Única. Factorización en Sí. primos, sí, única. ¿Y pero qué significa factorizar en factores primos polinomios? Polinomios llamamos factores primos o si quieren llamamos factores primos o llamamos un polinomio primo, vamos a ponerlo así mejor. Primo o irreducible, van a ver que en algunos libros lo llaman irreducible. Y le voy a agregar esto yo, algo que en muchos libros no figura, pero para mí hay que agregarlo. En reales, ¿se acuerdan lo que son los números reales, sí, no? Sí. Bien, en polinomio llamamos un polinomio primo. En reales, esto lo aclaro. A. Polinomios que son de grado 1, algo del 1 tenía que ver. A polinomios de grado 1, o hay excepciones, o de grado 2, pero sin raíces reales. A ver, vamos a ver si se entiende lo que es un polinomio primo. Básicamente, para tener un polinomio primo, tiene que cumplir alguna de estas dos condiciones. O es un polinomio de grado 1, o de grado 2 sin raíces reales. Básicamente, eso te tiene que cumplir. A ver, vamos con algunos ejemplos y ustedes me van diciendo si cumple algo de esto o no. Si yo te digo P de X igual X más 3, ¿es un polinomio primo? ¿Cumple No. alguna de las dos Ah. definiciones de arriba? Ah, es de grado 1. De grado 1. Es de grado 1, entonces es un polinomio primo. Pero ¿Ven que no polinomio tiene- primo no tiene nada que ver con factorización. No tiene nada que ver con los números primos, exactamente. No, Y digo tampoco- factorización, porque tampoco es una multiplicación. No, porque justamente los polinomios primos van a ser los factores de polinomios más grandes. Por ejemplo, un polinomio, no sé, ¿viste los polinomios de grado 2, la fórmula cuadrática, la función cuadrática? Sí. Bueno, yo la función cuadrática en principio la tengo de grado 2. La voy a expresar en forma de multiplicación, ¿viste la fórmula factorizada de la función cuadrática? Sí. Viste que es x menos x1 por x menos x2, ¿no? Y el coeficiente principal Sí. adelante. Bien, viste, x menos x1 y x menos x2 son dos polinomios de grado 1. Entonces ahí factorizaste, por ejemplo, una función cuadrática. Ustedes ya vieron algo de factorización. Ustedes ya saben factorizar, por ejemplo, las funciones cuadráticas. Entonces, los polinomios primos, obviamente que no están factorizados, pero van a ser mi herramienta, o sea, mis pequeños factores para factorizar cosas de mayor grado. A ver, dígame un ejemplo de un polinomio primo, por ejemplo. X más 7.
X más 7 es un polinomio primo porque ¿cuál cumple de las dos definiciones? Tiene grado 1. Bien. ¿Qué pasa si les digo, por ejemplo, De grado 2, pero sin raíces reales. por ejemplo, x al cuadrado más 4? ¿Es un polinomio primo? No. No, porque no tiene raíces. No tienen raíces no reales. No tiene raíces no reales. A ver, esperen porque me están mareando. ¿Las raíces de este polinomio son reales o no son reales? O sea, el de grado 2 no Sí. tiene que. No tiene, pero sin raíces reales tiene, dice. Ok, por eso, R de X. ¿Cuáles son las raíces de R de X para ustedes? Las raíces serían 2 y 1. ¿O no? A ver, ¿Qué? ¿es cierto que si reemplazo la X por 2 la cuenta me da 0? Esa es la definición de raíz, ¿no? La definición de raíz es qué número reemplazo en la X y toda la cuenta me da 0. Sí, si pones 2, la cuenta. No, no te da 0. Te da 8. Te da 8. Recuerda menos 2. Si pongo menos 2, es menos 2 por menos 2, me da 4 positivo de nuevo, más 4, 8. No puede ser. Ah, ok, entendí. ¿Hay algún número que multiplicado por sí mismo me dé menos 4? No, No. no porque es Chile. Entonces, este R de X tiene raíces no reales. Por lo tanto, es un polinomio primo. Perdón, no entendí. Voy de nuevo. Si vos haces la resolvente de este R de X, o le hallás las raíces, te da que lo que está dentro de la raíz es un número negativo. O sea que te da que no tiene raíces reales. No hay ningún número de los que ustedes conocen, de los números reales, que multiplicado por sí mismo, la cuenta te dé menos 4, porque vos fíjate, vos querés que toda esta cuenta, esta de acá, te dé menos 4, ¿no? Así le sumo 4 y la cuenta me da 0. Ahora, no hay ningún número que vos conozcas, repito, que ustedes conozcan, que haga que multiplicado por sí mismo la cuenta te dé menos 4. Existe ese número es un número complejo, pero en los reales, por eso yo les aclaré en el título. Vamos a factorizar, o sea, vamos a considerar en reales. En reales no hay un número que multiplicado por sí mismo te dé menos 4. Con lo cual, las raíces de este polinomio son no reales, no es un número real. Por lo tanto, el polinomio es un polinomio primo. ¿Por qué? Y porque el enunciado que les puse, la definición que yo consideré, es esta. Un polinomio es primo si te cumple que es de grado 1 o de grado 2 sin raíces reales. Ya sabemos lo que es factorizar, expresar en forma de producto una expresión, en este caso un polinomio. Vimos recién que los factores en los que vamos a factorizar los polinomios van a ser nuevos polinomios que llamamos polinomios primos o irreducibles, y ya distinguimos cuáles son los polinomios primos. Ahora, retomando un poco el comienzo de la clase, ustedes ya dieron una pauta de cómo logramos una factorización, que es, al dividir dos polinomios, si el resto de la división da 0, puedo expresar el polinomio dividendo como multiplicación entre dos polinomios, el divisor por el cociente. Entonces, una forma de factorizar es a través de dividir polinomios. Vamos a recordar un poquito esto. Si yo tengo un polinomio p de x, lo dividimos por un polinomio q de x, obviamente va a dar un polinomio cociente y un polinomio resto de hacer la división. Lo que podíamos deducir en toda división
es que el dividendo va a ser igual a el divisor por el cociente más el resto. Acá viene lo interesante. Si el resto es 0, el polinomio p de x queda factorizado. Una factorización del polinomio p de x. Con lo cual nuestro objetivo va a ser encontrar cuál es el polinomio divisor que al dividirlo por p de x, el resto de 0. Ese va a ser nuestro objetivo ahora. Ahora el problema es cómo encuentro este polinomio q de x, o sea, este polinomio divisor. Yo tengo que encontrar un polinomio divisor, obviamente el divisor es este, q de x, y una vez que encuentro ese q de x, ya tengo una factorización posible del polinomio p de x. Ahora, ¿cómo encuentro un polinomio divisor que el resto me dé 0? Bueno, los pasos son muy sencillos. Yo voy a suponer un polinomio divisor del estilo que cumpla Ruffini. Un polinomio divisor me lo voy a suponer de grado 1, coeficiente principal 1, y obviamente que cumplan Ruffini puedo alterar el término independiente. Con lo cual, como puedo poner cualquier número como término independiente, lo voy a considerar un parámetro, diciendo que A es cualquier número. Entonces, si considero este polinomio divisor, ¿no? Y uso esto mismo que acabamos de escribir. Divido polinomios y me queda p de x igual. Divisor tengo x menos a. El cociente no sé cuánto dio, así que lo voy a escribir como cociente, un polinomio genérico. Y vamos a suponer que el resto dio 0, porque así lo estamos inventando. Estamos inventando un polinomio divisor de forma tal que el resto de 0. Si quieren lo agregan, pero después lo sacan, porque total sumar 0 no cambia nada. Ahora, acá viene la clave. ¿Qué es pensar esto? ¿Qué pasa si evalúo el polinomio en A? ¿Qué significa evaluar? Es la especialización del polinomio. Reemplazar las x por A. Si yo reemplazo las x por A, reemplazo la x por A, me da a menos A por un polinomio cociente, que no sé el formato que tenga, pero donde veo x voy a poner A. Total, fíjense que no va a importar cuánto valga ese polinomio cociente. Porque A menos A vale 0. 0 por cualquier número que haya dado la otra parte, ¿cuánto va a dar esto? 0. Esto va a dar 0. Y acá viene una parte importante. Yo agarré un polinomio y reemplacé por un número, porque recuerden que A es un número. Y la cuenta me dio 0. ¿La definición de qué dijimos que es? De una raíz. Ahí está. Como la cuenta me dio 0, esto significa que A no es cualquier número. Significa que A tiene que ser una raíz del polinomio. Y entonces ya tenemos nuestra teoría armada. Yo tengo un polinomio p de x, tengo que encontrar un polinomio divisor que haga que el resto dé 0. Bueno, ese polinomio divisor va a tener este formato y en A vas a tener que colocar un número que sea raíz del polinomio. Entonces, vamos con un ejemplo. P de x igual x al cuadrado menos 4. Lo que tengo que hacer es yo encontrar un polinomio divisor que dé resto 0. Bien, para encontrar ese polinomio divisor dijimos que tiene que tener este formato, x menos a, donde a es una raíz. ¿Me pueden decir una raíz de este polinomio? Recuerden que una raíz es un número que reemplazaba en el polinomio la cuenta de 0. 2. 2. Bien. Como 2 es raíz de p de x,
considero al divisor en este formato, x menos 2. Ya tengo mi polinomio divisor. Si ya tengo mi polinomio divisor, ¿cuál va a ser el segundo paso? Dividir. Dividir polinomios. Voy a dividir polinomios, voy a colocar el opuesto del término independiente, voy a dividir polinomios, fíjense lo que tiene que pasar con el resto, ¿no? Porque si no, se nos cae la factorización. Y una vez que factorizaste, escribís lo que ustedes ya saben. Puedo escribir el polinomio p de x como cociente. ¿Qué polinomio nos quedó como cociente? ¿Se acuerdan por Ruffini? Un x más 2. 1x. ¿Sí? Sí. Más 2. Y como polinomio divisor, ¿qué tenemos? El que consideramos, x menos 2. Fíjense, ¿nos quedó p de x factorizado? Sí. 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 O sea, A sería una raíz y menos 6 es una raíz. Ah, bien. O sea, 6 es una raíz. el divisor siempre lo vas a elegir de este estilo. Por ejemplo, no Sí. vamos a elegir un divisor, no sé, de grado 2, ni de grado 3. Siempre vamos a Ok. elegir divisores del estilo mónico, o sea, coeficiente principal 1, grado 1. Lo que te puede cambiar es el término independiente. Ahora, si vos como término independiente colocás una raíz, vas a lograr siempre que el resto te dé 0. Que es lo que Ok. pretendemos para que quede factorizado. Entonces, Bien. la raíz es 6. Entonces, el polinomio divisor que vos vas a concluir es x menos 6, siempre lo opuesto. Ok, sí, ya entendí. Bien, acá divido polinomios, ¿verdad? Con lo cual coloco el 6. Hasta ahí nos preparamos para dividir polinomios. ¿Cómo divido polinomios? Esto es de Menos Ruffini. 2. Sí. Después, menos 12. Abajo el 16. Bien. Y te queda 4. Por 6 queda 24. Y 0. Perfecto. Si acá a ustedes no les da 0 es porque encontraron, o sea, eligieron un polinomio divisor que no les sirve. O sea, no es que no, o sea, puede dividir a p de x, pero si el resto no te da 0, no te sirve para factorizar, porque te quedaría más el resto. Bien, entonces, puedo expresar al polinomio p de x como Menos cociente, 12 sí, menos más 2x 4, ¿no? más 4. Este sería el cociente y el divisor. X menos 6. X menos 6. Ah, claro. Más el resto, que es 0. Por eso digo, si el resto no te da 0, no factorizaste. Bien, esto es una factorización, vimos. Pero para que sea la última factorización, la única a la que lleguemos todos, teníamos que ver que cada factor, ¿se acuerdan? Los factores son expresiones que Y multiplican. tendrías que poner menos 2 por, o 2, no sabría decirte bien. Menos 2, para así me queda mónico, me queda 1. Menos 2 ¿Sí? por... Y ahora tenés que poner Por menos 2. menos Menos 2. 2. Menos 2. Perfecto. ¿Por qué por menos 2? Menos 2 por menos 2 da 4. Porque lo que estamos haciendo es como es la propiedad distributiva, pero por ahí en el sentido inverso en el que están acostumbrados ustedes, ¿no? Básicamente lo que se tiene que cumplir es que si yo hago esta propiedad distributiva, menos 2 por x, logro este menos 2x que tengo acá. Y menos 2 lo tengo que multiplicar por un número para que el resultado me dé más 4, porque fíjate que no quiero cambiar el polinomio, quiero expresar el mismo polinomio en otra forma. Con lo cual, el numerito que tengo que colocar acá para mantener la expresión es menos 2.
Así -2 por -2 me devuelve el +4 que tenía originalmente. Ok, o sea, tenés que buscar un número que multiplique a, tipo a la X Un y al número, número. sí, que multiplicado por -2, la cuenta te dé 4. Para la segunda Ok. parte, ¿no? Obvio. Sí. Bien, y ese es el resultado de la factorización. Es la única factorización en factores primos. Bien. Entonces, después quedamos en esta instancia. ¿Qué pasa si en vez de un polinomio de grado 2 ponemos un polinomio de grado 3? Si ponemos un polinomio de grado 3, este primer paso se empieza a hacer un poco complejo. ¿Por qué? Porque yo lo primero que tengo que hacer es encontrar una raíz del polinomio. Si no, no puedo elegir el polinomio divisor, y si no puedo encontrar el polinomio divisor, no puedo dividir polinomio y no puedo factorizar. Ahora, la pregunta, y acá trato de ir despacio porque sé que es un poco denso y un poco complejo, y ya vieron un poquito lo que es el teorema de Gauss. Es algo difícil de asimilar. Vamos por parte. ¿Ustedes saben encontrar las raíces de polinomios de grado 3? No, Perfecto. creo. ¿Hay alguna fórmula resolvente para polinomios de grado 3? No. No sé. Que yo sepa, no. Ahí me gustó más, que yo sepa no. Bueno, había un personaje que le decían Tartaglia, no se llamaba Tartaglia, pero le decían, por ahí lo escucharon de otros años. Fue bastante famoso en matemática. Le decían así porque era tartamudo. Y descubrió una resolvente para grado 3, pero nadie le creía. Y en aquella época, esto es un poco gracioso para ustedes, pero en aquella época, en vez de, no sé, decir, che, nos juntamos a tomar unos mates, a jugar un truco, che, nos conectamos todos en la PC hoy a la noche y jugamos un Age resarpado hasta las 4 de la mañana, no. En aquella época se desafiaban. Decía, che, nos juntamos a un desafío matemático. Súper divertido. Para ellos era como, no cualquiera podía ir a un desafío matemático, ¿eh? Era como resarpado, tenías que ser reconocido. Y fíjense cómo era el desafío. Se juntaban dos personas y uno le proponía al otro una serie de ejercicios. No es como un juego donde ya están las reglas, donde, bueno, o los dos vamos a hacer esto al mismo tiempo, no. Yo te doy a vos 30 ejercicios, se daban en aquel entonces, 30 ejercicios, y vos me das a mí 30 ejercicios. Muchas gracias, nos vemos dentro de... Y se ponía un plazo. Y se iban. Bien. Re divertido. Estaba bueno, vale, qué sé yo, estaba bueno. O sea, por eso un poco los desafíos que yo les hago hacer en clase es retomar un poco de la historia. Es así, yo te doy unos desafíos, vos hacelos. También estaría bueno que ustedes los creen y se los pasen entre ustedes, pero es difícil crear ejercicios de matemática. Pueden dar cualquier cosa, puede que no funcione, que esté mal el enunciado, por eso no me animé a hacerlo todavía. Pero es interesante. Entonces, como vos querés ganar, te vas a esforzar porque le vas a querer proponer al otro algo que no pueda resolver. Bueno, en este desafío se enfrentan Tartaglia y otro que no me acuerdo el nombre, creo que era Ferri o alguno de esos matemáticos por ahí. Bueno, este tal Ferri, o no me acuerdo el nombre, aclaro por las dudas, le da a Tartaglia 30 problemas donde muchos de ellos, no sé cuántos exactamente, se terminan resolviendo con la fórmula resolvente de grado 3. Este tipo le dio esos problemas porque hasta ese momento no había fórmula resolvente de grado 3. O sea, lo hizo un poquito para ganar, ¿no? Ahora, oh sorpresa, Tartaglia resuelve 27 de los 30 problemas que les da, obviamente gana el desafío. Un tercer personaje que andaba por ahí dando vuelta, que se llama Cardano, descubre este desafío, va a Tartaglia, lo busca y le dice, che, decime la fórmula resolvente de la de grado 3 porque no puedo dormir. Tartaglia, ¿qué le va a decir? ¿Qué les parece?
No me creíste antes, ahora no te la doy. Bien, bien, se enoja con él, le dice que no se la va a dar. Cardano era un tipo, tenía un par de problemitas de conductas, y después buscan la historia un poco interesante, y los hijos ni te cuento. Pero eso es tema aparte. Cardano se enoja mucho, tiene un temperamento fuerte, y dice, bueno, vamos a actuar. Entonces se hace el bueno, lo invita a Tartaglia, le paga el pasaje, lo invita a una estadía completa, unas vacaciones, ¿tu intuición? Y que se la fue contra todo el mundo. Exactamente. 3 años después, Cardano publica la fórmula resolvente de polinomios de grado 3 bajo su nombre, y hoy en la historia pasó como la fórmula cardánica. Entonces, ustedes ya no estudian las fórmulas de polinomios de grado 3, ¿por qué? Porque si no tendrían que estudiar una para grado 3, una para grado 4, y para grado 5 no existía todavía en aquella época, ya por ahí después en la historia existió la de grado 4, y la de grado 5, ¿quieren que les cuente la historia de la de grado 5? Dale. Dale. La de grado 5, hay un chico que tenía más o menos la edad de ustedes, o un poquito más, descubre que no hay fórmula resolvente para polinomios de grado 5. Él, en vez de demostrar y dar una fórmula, él demuestra que es imposible hallar una fórmula. Tenía 20, 21 años el pibe. Él describe toda la demostración de por qué no se iba a poder llegar nunca a una fórmula, se la da a Cauchy, que después cuando vean derivadas integrales, Cauchy es como un genio. Cauchy dice, esto me supera, fíjense, un pibe de 20 años supera a uno de los matemáticos más grandes de la historia, se las da a Fourier, que es otro matemático, que también lo van a estudiar en electrónica, bueno, se ve mucho las series de Fourier, se pierde todo ese material, y en aquel entonces, este pibito de 20 años se bate a duelo. ¿Y qué va a pasar con un pibe de 20 años con una espada contra un gran espadachín? ¿Qué piensan? Lo mató. Bien. El pibe vio que no tenía chance contra un gran espadachín, entonces ¿qué hace? La noche anterior al duelo, escribe, básicamente antes de ir a morir, toda la demostración, así nomás, salteándose pasos, porque no llegaba. A la madrugada ya va básicamente hacia la muerte, y se encontró ese material, básicamente le faltan un montón de pasos de la demostración, pero se puede observar que nunca va a haber una fórmula resolvente para grado 5. Bien, esas son las historias de polinomios. Ahora, entonces, si no hay fórmula resolvente para grado 5, para grado 6, ¿cómo encuentro las raíces de polinomio? Díganme qué gran matemático llegó a nuestra historia. Gauss. Bien, llegó nuestro queridísimo y amigo Gauss.